Reacciones de óxido y de reducción. Para poder comprender este tema, ustedes estuvieron ya trabajando con una serie de actividades. Primeramente, hay que conocer qué es la oxidación. Se le llama oxidación al cambio químico que involucra un proceso en el que una especie química pierde uno o más electrones durante una reacción química. Como ya sabes, en toda reacción se tiene que cumplir con la ley de la conservación de la masa o de la materia, por lo que si una especie pierde electrones, otra especie debería ganarlos. ¿Qué fue lo que sucedió en su experimento de la manzana? Se debe a la acción del oxígeno sobre la fruta, en este caso la manzana. El oxígeno consigue provocar una serie de reacciones en cadena que como resultado final se tiene la destrucción de los tejidos celulares de la manzana, ocasionando la aparición de ese color marrón o negro que tanto rechazo provoca. He ahí el por qué se oxida la manzana. Como bien les dije anteriormente, pues existe la presencia de oxígeno. Cuanto más oxígeno hay en el ambiente, más se acelera la reacción, por lo que debemos conservar la manzana en un lugar hermético con la menor cantidad de aire posible. Es por eso que si se fijaron, la manzana que estaba dentro de la bolsa sin aire es la que pues tardó en haber cambios, ¿no? En presentarse algún cambio. Presencia de agentes oxidantes. Los agentes antioxidantes no son más que sustancias que se oxidan fácilmente, por lo que se oxidarán ellas en primer lugar, evitando la oxidación de la manzana. En este caso, el limón contiene vitamina C, que ayudará a conservar la manzana, o sea, primero se oxida el líquido del limón y después pasará a oxidarse la manzana. Es por eso que tarda menos en presentarse cambios cuando pues se le echa limón a algún producto. Por ejemplo, también cuando el guacamole para la carnita asada, pues ahí se le echa limón y tarda el aguacate en oxidarse. La temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumentamos la velocidad de la reacción, de modo que debemos refrigerar para ralentizar el proceso de oxidación de la manzana. O sea, si por ejemplo ustedes parten una manzana, lo más conveniente que pudieran hacer pues es meterla al refrigerador si no tienen por ejemplo pues en dónde guardarla o echarle limón, y esto provocará pues que se haga más lento el proceso de oxidación de la manzana o cualquier otra fruta como el aguacate, el plátano, etc. Ahora vamos a conocer qué es el número de oxidación. Los químicos desarrollaron el concepto número de oxidación de los elementos, cuya asignación se basa en una convención que todos ellos han aceptado. El objetivo es asignar un número a cada átomo. ¿Qué es un átomo? Acuérdense que son los elementos químicos presentes en un compuesto químico, que nos da una idea de su nivel de oxidación. Dado que oxidar implica perder electrones, un átomo que se ha reducido tiene ganancias de electrones, será más negativo. Relación de los procesos de transferencia de electrones con la oxidación y la reducción. La esencia de las reacciones redox es entonces una transferencia de electrones que se oxida a la especie que se reduce. Este movimiento de electrones da una especie a otra que genera energía, por ejemplo, la energía eléctrica. Algunas veces es posible utilizar esta energía de los electrones en movimiento, por ejemplo, las pilas. Pero en la naturaleza ocurren millones de reacciones redox de las que no podemos aprovechar ninguna energía. El principal ejemplo son la gran cantidad de reacciones en las que se forman compuestos con otros. En actividades anteriores anotaron una serie de reglas que les facilita asignar el número de oxidación. Yo siempre digo que las principales reglas son las siguientes. El número de oxidación cuando está solo el elemento en estado natural es 0. El número de oxidación del oxígeno en su compuesto es -2.
en casi la mayoría de todos los casos. El hidrógeno siempre tiene un estado de oxidación de +1. Y por último, la suma de los compuestos siempre es 0. La molécula debe de ser neutra. ¿A qué se refiere esto? Que la cantidad de negativos y positivos tiene que ser la misma para cuando hagan ustedes la operación, pues iguale a 0 y quede la molécula neutra. Primero que nada, yo les puse una actividad en donde ustedes debían de asignar los números de oxidación en solamente compuestos químicos. El ejemplo número 1, como les mencioné anteriormente, el oxígeno siempre va a trabajar, o en la mayoría de los casos, con -2. Entonces aquí tenemos -2 por 3 nos daría -6. Ahora tenemos que asignar el número de oxidación del hierro. Aquí tenemos ya negativos, por lo tanto el hierro nos tiene que dar positivos, un +6, para poder igualar a 0. Nos vamos a la tabla periódica y observamos si existe aquí. ¿Qué número nos conviene? Pues un +3, ¿no? Porque +3 por 2, +6, para poder igualar a 0. Pero necesito ver, aquí si se fijan, primero que nada, es puro razonamiento, ¿no? De que pues yo digo que aquí es +3, pero tengo que ver primero en la tabla periódica si existe ese +3. Y efectivamente, el hierro sí trabaja con +3. Por lo tanto, yo voy a escribir el +3 para poder hacer la operación y ya igualar a 0. O sea que esa molécula quede neutra. Es por eso que se dice que queda 0, o sea, se iguala a 0. Y quedaría de esta manera. El ejemplo número 2 de compuesto. Aquí no tenemos un subíndice que nos pueda como que dar hacia la lógica de cuáles números de oxidación vamos a asignar en cada uno de los elementos. Pero yo yéndome a buscar el potasio en la tabla periódica, me doy cuenta que solamente el potasio trabaja con +1. Por lo tanto, me tengo que ir a buscar el cloro, acá está de este lado. Y vemos que efectivamente, como ya tenemos potasio que solamente trabaja con +1, tenemos que buscar un número negativo del cloro que sea -1. Y si se fijan, el cloro sí trabaja con -1. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera nuestro compuesto. +1 menos 1 igual a 0. Ambas moléculas ya son neutras porque igualamos a 0. En la actividad de ayer les puse una serie de reacciones químicas en donde ustedes debían de asignar el número de oxidación. Estas reacciones químicas ya estaban balanceadas. Aquí les puse esto porque también van a poner en práctica las reglas que ustedes anotaron. Es por eso que se las puse. Por ejemplo, tenemos oxígeno, oxígeno, oxígeno. Sabemos que oxígeno trabaja con -2 siempre. -2, -2. ¿Por qué aquí no le puse al oxígeno un -2? Porque la regla dice que cuando el elemento químico está solo, o sea que no existe un compuesto, en este caso está puro oxígeno, el número de oxidación será 0. ¿Por qué 0? Porque recuerden, tiene que tener la misma cantidad de positivos y negativos. Por lo tanto, pues aquí no va a existir otro elemento que se pueda realizar la operación para que la molécula sea neutra. O sea, está solo el elemento, por eso es 0. Ahora, voy a asignar el número de oxidación del hierro. Aquí este número no importa ahorita, por lo pronto, no importa considerar los coeficientes. Voy a ir a la tabla periódica y voy a ver si trabaja el hierro con +2, porque recuerden, aquí tenemos un -2, tiene que tener número positivo para realizar operación e igualar a 0. Y efectivamente, el hierro trabaja con +2, por lo tanto es +2. Hacemos operación +2 menos 2 igual a 0, aquí tenemos 0. Y después nos vamos a este compuesto, que sería -2 por 3
menos 6. Me voy a ir a buscar el hierro, pues por ejemplo yo así pensando, pues digo, lo que me conviene aquí es poner un más 3, porque más 3 por 2, más 6, pero tengo que ver si el hierro trabaja con eso. Me voy a buscar el hierro y efectivamente trabaja con más 3. Por lo tanto sería más 3 por 2 más 6 menos 6 igual a 0. Y así es lo que tenían que ser en cada una de las ecuaciones químicas que les puse en la actividad del día de ayer.